Hay un personaje misterioso en los primeros capítulos de la Biblia que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. No tiene nombre en la narrativa principal. Aparece brevemente, en un solo versículo, y sin embargo su presencia plantea preguntas profundas y escalofriantes que han sido ignoradas, suprimidas o simplemente olvidadas. Esta es la historia de la esposa de Caín. ¿Quién era esta mujer que caminó al lado del primer asesino del mundo? ¿De dónde vino? ¿Y por qué algunos creen que ella podría haber sido la primera bruja? Para entender el misterio que la rodea, tenemos que regresar al principio. Según el libro del Génesis, después de ser desterrados del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, consumido por los celos, mató a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino de la humanidad. Por su crimen, fue condenado a vagar por la tierra, temido por todos. Pero entonces, en Génesis 4:17, aparece una frase desconcertante: Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Espera. ¿Esposa? ¿Qué esposa? ¿De dónde salió esta mujer si, hasta ese momento, solo existían Adán, Eva y sus dos hijos? Esta brecha narrativa ha alimentado siglos de especulación, y las respuestas posibles no solo son inquietantes, sino que podrían reescribir por completo cómo entendemos los orígenes de la humanidad y el poder oculto de lo femenino. Algunos estudiosos tradicionales afirman que la esposa de Caín era simplemente una de sus hermanas, nacida después, cuyo nombre nunca se menciona. Pero otros investigadores, místicos y pensadores alternativos han sugerido algo mucho más oscuro. ¿Y si la esposa de Caín no fuera hija de Adán y Eva? ¿Y si ella perteneciera a un linaje diferente, uno más antiguo, más primitivo, uno que fue borrado intencionalmente de los registros? Algunos textos apócrifos y tradiciones gnósticas sugieren que había otros seres humanos, o algo similar a humanos, que habitaban la tierra antes o al margen del Edén. En este contexto, la esposa de Caín no sería solo una hermana sin nombre, sino un ser de conocimiento prohibido. Una mujer que no estaba hecha del costado de un hombre, sino moldeada de la oscuridad del exilio. Una figura que no representaba la obediencia, sino la rebelión. Aquí es donde el mito se encuentra con la conspiración. Algunos textos antiguos, como el libro de los Jubileos, la llaman Abán. Otros la identifican con una figura aún más enigmática, Naamá. Naamá aparece brevemente en Génesis 4:22 como descendiente de Caín, pero en tradiciones posteriores como el Zohar y otros escritos cabalísticos, se convierte en una figura seductora y peligrosa, aliada con demonios. Especialmente con Samael, el ángel de la muerte. En estos relatos, Naamá no es solo una mujer, es una bruja arquetípica, un espíritu de lujuria y caos, una portadora del conocimiento prohibido. Se decía que su belleza era tan deslumbrante que incluso los ángeles caían en la tentación. ¿Podría ser que la esposa de Caín y Naamá sean la misma persona? Una mujer que caminó junto al primer maldito, no por miedo, sino por elección. Imagina eso por un momento. Caín, el asesino, vagando por un mundo hostil, marcado por Dios. Y aparece ella. No una víctima. No una inocente. Sino alguien que lo entendía. Que compartía su furia, su exilio, su hambre de algo más. Juntos fundan la primera ciudad, Enoc. No solo una señal de civilización, sino tal vez un símbolo de desafío. Un santuario para los desterrados. Una cuna de conocimiento prohibido. ¿Y si esa ciudad no solo albergara a los descendientes de Caín, sino también una nueva forma de pensar? Una sabiduría que no venía de Dios, sino de la experiencia, del dolor, del rechazo. Tal vez la esposa de Caín trajo consigo rituales, curaciones, canciones antiguas que hablaban con la tierra y los cielos, prácticas que más tarde serían llamadas brujería. No por ser malas, sino por ser independientes. Por no necesitar permiso divino. Las culturas antiguas solían respetar a estas mujeres sabias. En Mesopotamia, Egipto y las civilizaciones prehebreas, las mujeres poseían conocimiento espiritual, astronómico, médico. Pero en el mundo bíblico, el control era clave. La narrativa tenía que ser limpia, jerárquica, patriarcal.
Eliminar o minimizar figuras como la esposa de Caín no fue un descuido. Fue un acto deliberado. Porque si su historia se contara completa, revelaría que el conocimiento no siempre vino de los elegidos. A veces vino de los exiliados. De los condenados. De las mujeres que se negaron a callar. Este patrón se repite en la historia. Mujeres sabias acusadas de herejía. Curanderas convertidas en brujas. Líderes espirituales reducidas a sombras. Y todo podría haberse originado con ella, la primera mujer fuera del paraíso. No Eva, quien fue formada para obedecer, sino la esposa de Caín, que eligió caminar en la oscuridad. ¿Fue ella la primera bruja? No en el sentido moderno, con sombrero puntiagudo y escoba, sino en el sentido más puro, una mujer que conocía, que sanaba, que hablaba con lo invisible. Una mujer que no necesitaba templo, ni profeta, ni autorización divina. Una mujer que convirtió el exilio en sabiduría. El rechazo en poder, su historia, o más bien su ausencia, nos habla. Nos grita desde el silencio de los textos. ¿Por qué fue borrada? ¿Qué temían de ella los escribas? ¿Los profetas, los patriarcas? Tal vez temían que, si su historia se contaba, demasiadas otras despertarían. Tal vez temían que las mujeres dejaran de obedecer y comenzaran a recordar. Imagina por un instante que la esposa de Caín no era solo una figura olvidada, sino la portadora de una tradición antigua, una línea espiritual que sobrevivió en los márgenes de la historia escrita. En muchas culturas, antes de que se impusiera el monoteísmo, las mujeres eran guardianas del misterio. Eran oráculos, sacerdotisas, sanadoras. Sabían leer los ciclos de la luna, interpretar los signos en el cielo, preparar ungüentos que sanaban cuerpo y alma. Si la esposa de Caín vino de ese linaje, entonces lo que la Biblia omite podría ser más importante que lo que revela. Quizás ella enseñó a Caín a vivir en un mundo que ya no lo quería. Quizás su unión no fue solo biológica, sino simbólica. El primer hombre maldito y la primera mujer libre. Una combinación peligrosa. Una historia que no debía ser contada. Porque si lo fuera, los cimientos de la narrativa del control se tambalearían. Los guardianes del relato no podían permitir que se pensara que el primer asesino también fue amado. Que fue guiado. Que no cayó solo, sino acompañado por alguien que eligió no juzgarlo, sino comprenderlo. ¿Y qué pasa si su descendencia heredó más que la maldición de su padre? ¿Qué pasa si Enoc, el hijo de Caín, aprendió también de su madre? Sabemos por otros textos que Enoc se convirtió en una figura mística, un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir. ¿Fue su madre quien le enseñó a mirar más allá? ¿A oír lo que otros no oían? Podría ser que el conocimiento que se dice divino en Enoc tuviera un origen más antiguo, más terrenal, más femenino. En las sombras de la historia bíblica hay muchas figuras silenciadas. Lilith, por ejemplo. Otra mujer que fue demonizada por desobedecer. Pero la esposa de Caín es más enigmática aún, porque su historia no fue contada ni siquiera para ser rechazada. Fue simplemente eliminada. Como si su mera existencia fuera peligrosa. Como si nombrarla fuera abrir una puerta a preguntas que el sistema religioso no podía permitir, y tal vez lo es. Porque cuando miramos más allá de los textos oficiales, cuando buscamos en los apócrifos, en las leyendas, en las tradiciones orales, comenzamos a ver un patrón. Siempre hay una mujer en los márgenes. Una figura sabia, a veces temida, a veces amada, pero nunca completamente comprendida. Y casi siempre, es una mujer que fue silenciada. No porque careciera de valor, sino porque tenía demasiado. La esposa de Caín representa el arquetipo de la mujer rechazada pero poderosa. Aquella que no fue creada para servir, sino que eligió caminar por su cuenta. No fue formada de una costilla, sino que surgió del exilio. No se le dio un nombre en la Biblia, y sin embargo su legado vive en cada historia de mujeres que se negaron a ser solo acompañantes. Mujeres que enseñaron, que curaron, que desafiaron. En la Edad Media, cuando las casas de brujas alcanzaron su punto máximo, miles de mujeres fueron quemadas por el mismo tipo de conocimiento que tal vez la esposa de Caín poseía. Sabiduría ancestral. Conexión con la tierra. Poder espiritual no institucionalizado. Las llamaron brujas, demoníacas,
herejes. Pero, en el fondo, eran herederas de una tradición más antigua que las iglesias, más profunda que los libros. Y quizás, si retrocedemos lo suficiente, la primera de todas ellas fue aquella mujer sin nombre, la esposa del primer hombre maldito, ella, que no apareció por error, sino que fue parte de una verdad que nos susurraron y luego nos arrebataron. Una verdad sobre el poder que existe fuera de los márgenes. Una verdad sobre el conocimiento que no necesita permiso. Una verdad sobre el amor que no redime, sino que comprende. Porque tal vez eso fue lo que ella ofreció a Caín, no perdón, sino aceptación. No juicio, sino compañía, y si ella fue la primera bruja, entonces no lo fue porque hiciera hechizos o invocaciones, sino porque se atrevió a existir fuera del diseño. A amar a quien nadie quería. A vivir en un mundo sin paraíso, pero con propósito. Su historia no fue escrita en piedra, pero sigue viva en cada pregunta sin respuesta. En cada silencio sospechoso. En cada mujer que, aún hoy, se niega a arrodillarse ante un relato que no la incluye. Así que la próxima vez que mires un texto sagrado, pregúntate, ¿qué no están contando? ¿Qué se perdió? ¿Y qué pudo haber sido tan poderoso que decidieron borrarlo por completo? Tal vez la esposa de Caín fue la respuesta a esa pregunta. Tal vez su historia, aunque fragmentada, aún espera ser contada en su totalidad. Y cuando eso ocurra, el eco de su voz, ahogada por milenios, se alzará no como un grito de bruja, sino como un canto de verdad.